Hola, soy Johanna Duerge, bienvenidos a Tras la Noticia, especial periodístico de fin de semana. Este es nuestro contenido. República Dominicana registra 560 muertes por cáncer cérvico-uterino. El uso en exceso de los antibióticos podría causar lesiones severas en el organismo. Diputado Sadoki Duarte deberá responder en un juicio la acusación en su contra. Y un pionero en rutinas de comedia asume el reto de la pandemia. Iniciamos. En el año 2019, República Dominicana registró 560 muertes por cáncer cérvico-uterino, lo que muestra que este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en frecuencia entre las mujeres de América Latina. Nuestra compañera Diana Carreras tiene la información. Según registros de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, República Dominicana tiene un promedio de 1.500 casos nuevos de cáncer de cuello uterino cada año y alrededor de 600 muertes a causa de esta enfermedad. Pero estudios de organismos internacionales reportan que cada año se diagnostican 13.000 nuevos casos de cáncer en el país, siendo la mayoría relacionados con la infección genital por virus de papiloma humano o VPH, que es la infección viral más común del tracto reproductivo. El cáncer de cervix, su etiología, o sea, lo que lo produce es el papiloma virus humano. El papiloma virus humano se obtiene por las relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo le va a obtener una paciente, una mujer, el cáncer de cervix? Bueno, los factores de riesgo, pues pacientes que sean promiscuas, ¿verdad? Que tengan diferentes parejas, pacientes que no tengan protección con preservativos, pacientes que aunque tengan una sola pareja, ¿verdad? Aunque tengan una sola pareja, su pareja sea promiscua. Por lo tanto, entonces tienen mayor riesgo de contaminarse con el papilomavirus. Ahora, una cosa importante, no todas las mujeres que se contaminan con el papilomavirus les va a dar cáncer. Menos de un 15% de las pacientes que se contaminan con el papilomavirus evolucionan a cambios celulares en el cervix, y de esas que evolucionan a cambios celulares, un 15 o 20% es que van a hacer cambios celulares hacia un cáncer de cervix. Nosotros y en Latinoamérica, ¿verdad? Más o menos parecido, en algunos países pues habrá un poco más, en otros un poco menos, pero es como un 10% de todos los tipos de cáncer ginecológicos de la mujer, un 10%. De todos los cánceres, un 10%. En la mujer, el primer cáncer más frecuente pues es el cáncer de mama, que es un 25% aproximadamente. Y después le sigue el cáncer de cervix, que es un 10%. En países desarrollados es mucho menos el porciento. En países como el nuestro, donde los programas de rastreo cervical no son muy efectivos, el cáncer de cervix sigue siendo la primera causa de muerte en las mujeres después de cáncer de mama. Así lo explica el ginecólogo-oncólogo Álvaro Gattner, encargado del Departamento de Oncología de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia. El Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud tienen departamentos de prevención de cáncer, de todo tipo de cáncer, pero de cáncer ginecológico también. Yo creo que hace falta más educación. Nosotros, porque el kit del asunto es la educación, porque aquí en el país entero hay hospitales. Y en el país entero toman Papa Nicolau. Aquí en la de solo Santo Domingo tenemos como 7 o 8 maternidades con servicios de ginecología, se le toma Papa Nicolau, se hacen estudios de biopsia, colposcopía y eso. El problema es que la mujer vaya al ginecólogo. El cáncer cervical es producido por cepas de alto riesgo del virus del papiloma humano. Más de 30 cepas afectan los genitales, pero el 16 y el 18 son responsables del 70% de los casos. El cáncer de cervix es asintomático, no presenta ningún tipo de síntomas excepto cuando está muy avanzado, que invade algunos órganos como vejiga, recto, uréteres, vagina, presentando sangrados transvaginales, problemas para evacuar, dolor lumbrar, entre otros.
se observa con mayor frecuencia entre los 35 a 45 años de edad, con menos frecuencia por debajo de los 20, y a partir de los 60 el riesgo de presentar cáncer de cervix va en descenso. El papiloma humano es la principal causa de cáncer de cervix, vagina y vulva, es decir, de todo el tracto genital inferior. Este virus del papiloma humano, que tiene más de 100 serotipos, que a medida que ha ido pasando el tiempo en la actualidad, en los estudios 2020-2021 a nivel mundial, establece que ya no se clasifica en un virus de alto y bajo riesgo, sino que lo pusieron en 3 clasificaciones, es decir, bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Las pacientes que están expuestas, pacientes en edad reproductiva, pacientes que tienen relaciones sexuales, que han comenzado su actividad sexual. El que la paciente comience la actividad sexual y la disminuya no significa que no esté expuesta, porque el tiempo en el que este virus aparece, es decir, comienzan los síntomas, pues es largo y depende de cada paciente. Influye mucho la inmunidad del paciente, por supuesto, y la exposición al virus. Mientras más exposición, mayor posibilidad. Para la doctora Francisca Aquino, ginecóloga obstetra, para prevenir el aumento de mujeres afectadas por esta enfermedad es necesario abordar la problemática mediante una estrategia integral que incluya salud sexual y reproductiva, salud en adolescentes, inmunización y control de cáncer cervicuterino. Aquí se están tomando medidas, he visto en el periódico anuncios con respecto a la vacunación contra el virus del papiloma humano, a la erradicación de este cáncer, que cada día ven aumento y que podemos prevenir, y que cada día tenemos mejores tratamientos, mejores opciones para que la paciente pueda prevenirlo y también pueda tratarlo. El Papá Nicolau se hace preventivo para identificar lesiones premalignas, es decir, antes de que aparezca el cáncer. Pero la prueba específica para identificar virus del papiloma humano no es exactamente el Papá Nicolau, aunque puede aparecer. Hay pruebas específicas como captura híbrida, Aptima, que son pruebas aprobadas mundialmente para identificar este virus. Pero todas las mujeres están expuestas al virus del papiloma humano. Que en la etapa de edad reproductiva y sexualmente activa están más expuestas, es verdad, pero todas lo están. Actualmente existen vacunas para prevenir el cáncer de cervix que contienen las principales cepas productoras de esta enfermedad. Se administran a partir de los 9 años tanto para hembras como para varones. Tenemos vacunas como por ejemplo la Cervarix y la Gardasil 9. La Gardasil 9 es la que está ahora mismo en la actualidad teniendo mayor efectividad, porque esta lo que hace es prevenir para 9 serotipos de alto riesgo para cáncer de cervix. Es decir, que cuando nosotros ponemos la vacuna, lo hacemos de manera preventiva, pero también lo podemos hacer de manera de tratamiento. Este virus se desarrolla con oncoproteínas, las más conocidas son la E6 y la E7, y esta vacuna pues actúa inhibiendo esa posible recreación, o sea, esta posible procreación de la proteína, que hace que este virus entonces pues pueda continuar su desarrollo hacia un cáncer. Pero eso no tiene que ser necesariamente hoy. Hay pacientes que comienzan con la verruga genital o puede que no haga ningún síntoma. En diciembre de 2021, el Ministerio de Salud Pública realizó el lanzamiento del Plan Nacional de Eliminación de Cáncer de Cuello Uterino 2020-2030, que tiene como objetivo contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad a causa de esta enfermedad en la República Dominicana. El Plan de Eliminación del Cáncer Cervicuterino está enfocado en fortalecer los servicios locales a partir de una estrategia de detención temprana organizada y prevención, el cual debe ser desarrollado desde el primer nivel de atención, articulando la prestación de los servicios, la prevención y la promoción de la salud a nivel comunitario. La mejor manera de mantenerse alejada del cáncer de cervix es realizando un Papá Nicolau por lo menos una vez al año. En otro tema relacionado con la salud, el uso en exceso de los medicamentos, de manera específica de los antibióticos, podría causar lesiones severas en el organismo. En ocasiones, por desconocimiento de automedicación, las personas incurren en esta práctica que en primer plano podría lucir inofensiva. La periodista Catherine Sánchez conversó con un especialista en la salud y nos amplía. El abuso y mal uso de los antibióticos contribuye a crear bacterias resistentes a los medicamentos.
Esto podría degenerar en el surgimiento de bacterias resistentes en el cuerpo de las personas, lo que haría más difícil el tratamiento de las infecciones comunes, representando un riesgo para la vida. El uso inadecuado de fármaco X no es un antibiótico, ¿no? Cualquier fármaco, incluido el fármaco que se refiere en este momento, el antibiótico, puede trastornar la dinámica fisiológica normal de un individuo. Desde crear sensibilidad y la persona hacerse vulnerable porque hace una reacción anti el fármaco. Por ejemplo, la sensibilidad a los antibióticos, a la penicilina, eso es una práctica que se ha identificado desde hace muchos años, y eso puede darte una reacción anafiláctica por el uso inadecuado de antibióticos. Hay personas que usan un antibiótico X o un fármaco X por mucho tiempo y de buena primera hacen una reacción alérgica a ese fármaco. Y eso por el uso y abuso de la farmacología. El doctor Wilson Roa señala que es de suma importancia tomar antibióticos solamente cuando estos sean por prescripción médica. El problema fundamental es, oye, ¿dónde radica el problema fundamental? Es que la mayoría de los fármacos que se venden en el país no están controlados por indicaciones, por prescripciones médicas. Están despachados por un despachador que está detrás de un mostrador en una farmacia, que generalmente no tiene la menor idea de qué es un fármaco y de los mecanismos de acción mucho menos. Entonces, la minoría se utilizan por prescripción médica. Esa es una. Me refiero a la medicación ambulatoria. Pero la medicación ingresada con el paciente que se intervino o porque hubo que ingresarlo por una afección que amerita un tratamiento farmacológico, ese paciente, tú tienes la particularidad de que hoy, como norma no escrita, se utiliza diario. En todo paciente que se opera, se le pone antibiótico. Y tú te preguntas, ¿por qué? Por una razón simple. La medicina la llevaron al mercado, a la oferta y la demanda, y hoy, por ejemplo, si a ti se te infecta un paciente y te hacen un sometimiento judicial, lo primero que hace el juez es que cuando revisa el expediente, es que dice, si tú no le has puesto antibióticos, pero mira, ni siquiera antibióticos le pusieron. Asimismo, exhorta a los ciudadanos a acudir a los centros médicos donde los especialistas de la salud, en el momento en que sientan que los antibióticos no están surtiendo el efecto deseado. Para que se le haga el historial clínico y se le haga la indagatoria, porque una anafilaxia es suficiente como para quitarle la vida a una persona. Aquí hay fármacos que te dan, por ejemplo, una reacción alérgica y te producen edema de glotis y te cierran el aparato broncorrespiratorio y te matan. Entonces, es ir a un centro de salud para que una persona certificada haga las medidas que correspondan. Que no cojan para farmacia a que empíricamente le despachen un fármaco. Los antibióticos son sustancias creadas naturalmente por microorganismos o en laboratorios que se utilizan para combatir las infecciones bacterianas. Pausamos, pero al volver les diré por qué diputado Sadoki Duarte irá a juicio. Y un comediante asume el reto de la pandemia y cambia su vida. Joanna Duvergé viste de Sleek Fashion Store. Encuéntranos en Instagram como Sleek_DOM o al 809-224-9288. Sleek Fashion Store.
De regreso con más de Tras la Noticia, especial periodístico de fin de semana. Gracias por permanecer en sintonía. El diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Sadoki Duarte, deberá responder en un juicio la acusación presentada en su contra de agredir a un agente de la Policía Nacional. Ramón Santana nos presenta los detalles que así lo dispuso la jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo, tras dictar auto de apertura a juicio en su contra para que allí responda por los hechos que se le imputan. El incidente en el que se acusa al congresista de Sánchez Ramírez tuvo lugar en diciembre del 2020 entre el diputado y la raso Dislady Heredia, quien era parte de una patrulla de la policía que, apoyado por la fiscalía, intentaban hacer cumplir la prohibición de circular en horas del toque de queda como parte de las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. En ese momento, Duarte apeló a sus dotes de dirigente social, que lucha por la preservación del medio ambiente, por lo que ha tenido una acción constante como dirigente estudiantil y contra la empresa Barrick-Gold, además de resaltar que nunca ha mostrado acciones de violencia contra las mujeres. El legislador también expresó que si tenía que desprenderse de su condición de diputado, lo haría para asumir su defensa ante los tribunales, ya que la raso Dislady Herrera lo sometió a la justicia, alegando que el congresista le propinó una bofetada y ahora se enfrenta a un juicio de fondo dispuesto por la jueza Nancy Salcedo. Y donde hay una gente involucrada que en definitiva es una persona que está bajo la condición de cabo, la dirige un coronel y la dirige un ministerio público que en definitiva está por encima de su investidura. No puede esperarse otra cosa porque es el órgano investigativo, el Código de Procedimiento Penal tiene lo que son la fase de los procesos, los que investigan, los que hacen las investigaciones, los que elaboran expedientes. Esos son los mismos que me están acusando a mí. Esto es tan sencillo como eso. Pero, en definitiva, nosotros tenemos ahí depositada la prueba de más de 26 testigos. Depositamos un video donde muestra que yo no tuve nunca ni contacto con esa persona, ni estuve cerca de ella, donde se va a demostrar realmente nuestra inocencia en este hecho, porque nunca en mi vida he tenido actitudes agresivas y mucho menos con la mujer. He sido un defensor toda mi vida. En el tiempo que se originaron los hechos, Sadoki Duarte recibió el apoyo de sus colegas en el Congreso Nacional y por tratarse de que cuenta con inmunidad parlamentaria, fue necesario la designación de un juez especial y ser conocido el proceso en su contra en una jurisdicción privilegiada. La magistrada, luego de valorar las pruebas, dispuso el envío a juicio de fondo por violencia de género. Y uno de los bienes protegidos esencial por naturaleza es la vida, la persona y la dignidad de la persona. Entonces ese es el papel fundamental del Ministerio Público, salvaguardar y proteger la dignidad de las personas, que es el bien jurídico por excelencia por la que el Estado constituye un Estado de Derecho en favor de la ciudadanía. Así que el Ministerio Público no tiene persecución contra nadie, el Ministerio Público está actuando a requerimiento de una querella que se puso en movimiento de la acción pública. El Ministerio Público hizo sus investigaciones y procedió, como establecen las normas, a llamar a las partes en los interrogatorios y presentó acusación contra el diputado Sadoki. Las quejas de los ciudadanos cuando estaba instaurado el toque de queda estaba a la orden del día por los excesos del uso de fuerza por parte de los policías, aunque también se producían irrespeto a la autoridad de parte de ciudadanos. En tanto, el legislador reiteró que en un juicio de fondo demostrará que no golpeó a la gente del orden público. Nosotros depositamos aquí en la Suprema Corte, ante el Tribunal de Jurisdicción Privilegiada, los medios probatorios que hacen valer la inocencia que nosotros tenemos sobre este hecho. Y la juez también admitió los medios probatorios que depositaron ellos. Es una fase intermedia porque en definitiva quien va a tomar una decisión sobre la situación per se es la Suprema. Ya eso va a un juicio de fondo. El juicio de fondo es lo que se va a valorar, los elementos probatorios que ellos depositaron y los elementos probatorios que nosotros depositamos. En los elementos probatorios que nosotros depositamos se va a demostrar que esto es un montaje elaborado y en un proceso en donde
están usando los actores que elaboran los expedientes, la policía, el Ministerio Público, que es el cuerpo que hace los expedientes. En lo adelante, el proceso penal por violencia de género del diputado Sadoki Duarte pasará a la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, mientras que el agente policial que sustenta la querella desde que sucedieron los hechos no ha querido hablar con la prensa. Bueno, las acciones tienen consecuencias. Cambiamos de tema. Un pionero en rutinas de comedia en vivo para la comunidad venezolana en Miami asumió el reto de la pandemia para crear una nueva forma de hacer reír, educando a su público e inyectando creatividad a sus rutinas. ¿Quién es y cómo lo hizo? Nuestro compañero José Pernalete de la cadena aliada La Voz de América nos cuenta todo. Un escenario rodeado de gente que espera divertirse y siempre a capacidad completa. Así son las presentaciones de George Harris, o por lo menos así lo eran antes de la pandemia. Si bien el descanso obligado impactó sus rutinas en el escenario, para este comediante venezolano que desde Miami está acostumbrado a provocar carcajadas al contar y dramatizar relatos sobre vivir en el extranjero y otras experiencias propias, la falta de público lo hizo reinventarse. ¿Qué va a pasar con el coronavirus? Y junto a su equipo, al ver que la situación se alargaba, decidió grabar la función sin espectadores. Hubo días en donde no me quería subir al escenario para hacer nada, de ningún show. El show duraba exactamente 1 hora y media. Hacía lo que normalmente hago, pero obviamente sin la risa, sin los comentarios de la gente, sin esa interacción que hay natural en el escenario. Pero George no se quedó solo con esta puesta en escena. Semanas de encierro le ayudaron a desarrollar otro tipo de rutinas fuera del plató, pero al alcance de sus seguidores en la aldea global. Con la ayuda de la tecnología, fue el creador de personajes inspirados en animales con identidades particulares y situaciones típicas de la Gran Miami. Me encanta cómo hablan los cubanos, me encanta cómo hablan los colombianos, sobre todo la gente paisa, y me encanta cómo hablan los argentinos. Entonces, el estar allí haciendo estos animalitos, pues la gente le encantaban. Habían unos que sí, había otros que más. Y me decían, ¿cuándo sale el gatico? Ese es el que más me gusta, el que es paisa, el que siempre se queja. El auge de las plataformas como TikTok e Instagram también sirvió para que sus propios seguidores y otros usuarios dramatizaran parte de las rutinas de George, haciendo los montajes sobre su voz. Esto le impresionó sobre todo por la viralización de esos videos. Y lo van haciendo como con muecas y tal. Me sorprendió mucho Dora Mazzone, una actriz venezolana muy querida y muy admirada en mi país. Y ella, bueno, no nos conocíamos en ese momento, empezó a hacer mis voces y le quedan tan bien, tan bien. Y de esta manera, este comediante logró con su creatividad adentrarse en el día a día de los que se quedaron en casa por la pandemia. El tema de la monotonía dentro de la casa, la dinámica que había cambiado con el trabajo, el teletrabajo, el telecolegio, las relaciones amorosas, las relaciones familiares, las personas que viven solas. O sea, por ejemplo, siempre había el drama y siempre lo ponía en el escenario, aquellas personas que vivían con un montón de gente en la casa, entonces te había quedado la suegra, se te había quedado el primo, el tío. Y como muchos, George cuenta que aprendió a soportar la angustia en la que hubo que dar lo mejor de sí para aprender a valorar lo que a diario quizás se pasa por alto. A darnos cuenta de que teníamos que agradecer que estábamos acá. Lo sigo diciendo en cada uno de los shows que hago. Si hoy estamos acá y usted está viendo esta entrevista y yo estoy aquí y está el señor Pernalete detrás de cámara y estamos aquí con estas luces en este lugar, es porque Dios, el universo, Buda, Alá, Jesucristo, quien usted quiere como se llame, el Arcángel Miguel, quiere que nosotros estemos aquí hoy viviendo esto en este momento y en este minuto. Han pasado meses de esto y el show reabrió sus puertas, revitalizado y hasta con giras a otras ciudades. José Pernalete, Voz de América, Miami. Un perfecto ejemplo que de las crisis salen grandes ideas. Así concluimos esta entrega de Tras la Noticia, especial periodístico de fin de semana. Gracias por la atención prestada. La invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación será hasta la próxima semana.